El ex presidente Donald Trump utilizaba con toda la intención del mundo el concepto de virus chino cuando él se refería al coronavirus. Y quería señalar que esto era algo que había nacido en China y que China había expandido por el mundo y que, por lo tanto, buena parte de la responsabilidad le correspondía a China. Bueno, Joe Biden, el sucesor de Trump, ha pedido que se haga una investigación sobre si es que el virus fue o no fue un escape involuntario, una suerte de escape de un laboratorio de este tipo de cepas que finalmente generaron toda esta pandemia planetaria. Vuelve a estar, y vamos a conversar con Raúl Sor sobre eso, vuelve a estar arriba de la mesa, Raúl, la génesis del coronavirus, y los ojos vuelven a ser apuntados hacia China, esta vez por el presidente Joe Biden. Así es, Fernando. Y cuando todos pensábamos que ya esto había amainado, esta tormenta, este debate, que como tú bien señalaste durante la presidencia de Trump fue muy fuerte y Trump no perdía oportunidad de hablar del virus chino y, en fin, endilgarle a los chinos la responsabilidad en esto, después el asunto fue decayendo y finalmente cuando fue la delegación de la Organización Mundial de la Salud y visitó el laboratorio en Wuhan, esta ciudad china, donde presuntamente habría surgido este virus, bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo, por todos los antecedentes que hemos recogido, es muy, pero muy improbable que esto haya salido de este laboratorio, y se aceptó la hipótesis que el virus se había transmitido de un animal a otro. Podría haber sido un murciélago, un pangolín u otro animal que estaba habría contagiado a otros animales que estaban en un mercado que estaba muy cerca del laboratorio. Pero finalmente esa versión quedó descartada y se aceptó que, bueno, las cosas ahí siguieron en un curso de normalidad. Ahí vemos justamente imágenes del laboratorio y el asunto se dio por olvidado. Pero ahora, según se señala, los servicios de inteligencia, y hay bastantes servicios de inteligencia en Estados Unidos, 18, han reavivado la duda y han dicho, esto hay que investigarlo más a fondo. Nosotros tenemos algunos antecedentes que se hicieron experimentos con el virus en Wuhan y que esto pudo haber escapado accidentalmente, pero por más que sea accidentalmente, los laboratorios tienen responsabilidades y no sería la primera vez que algo así ocurre. En los años 60 en Gran Bretaña se escaparon cepas de viruela y que causaron más de 80 muertes en un laboratorio que estaba trabajando precisamente en vacunas. Y según algunas versiones de revistas especializadas en Estados Unidos, la razón por la que se estaba investigando este virus en China era justamente para desarrollar una vacuna, y por eso habrían sido inyectados algunos animales para experimentar con ellos y ver el desarrollo de esta vacuna. Pero, y de alguna manera, esto habría infectado a algunos de los científicos, y 3 de ellos, según algunos informes, habrían salido del laboratorio ya infectados, y así se habría repandido el virus. Ahora, esto, hoy día, donde estamos, ya no se puede volver atrás, pero acá hay una pugna muy fuerte entre Estados Unidos y China. Es una pugna de la cual hemos conversado muchas veces, que está en el plano comercial, que está en el plano tecnológico, pero extraordinariamente fuerte, y que también va a lo que hemos mencionado muchas veces, que es el poder blando, es decir, la imagen que tienen los países, el liderazgo que pueden ofrecer. Y China, hasta ahora, ha tenido olor a rosa. ¿Por qué? Porque en Chile y en muchos otros países del mundo nos estamos vacunando con vacunas chinas. Y
China le ha ofrecido ayuda a una serie de países del tercer mundo con pocos recursos y esto está acrecentando la imagen china. Por lo tanto, Estados Unidos podría tener un interés en contrarrestarlo. Y en ese plano hay que entender lo que está ocurriendo cuando el presidente Biden le da la orden a sus servicios de inteligencia que investiguen esto y que en 90 días más vuelvan y él entonces dará a conocer cuál es la situación que se está viviendo realmente. Sí, es interesante todo esto que ya me imagino deben estar preparándose todos las novelas de suspenso y de espionaje internacional. Ahora que se cayó la cortina de hierro, ya no están los James Bond que combaten a los soviéticos sobre la base de espionaje, pero esto probablemente es algo, Raúl, que a la corta o a la larga, ese por lo menos yo creo conveniente despejarlo, porque... claro, tú dices, en una de esas se estaba buscando una vacuna y se escapó accidentalmente esto. ¿Cuál es? Yo puedo entender el que al principio yo puedo entender que ahora cueste reconocer que eventualmente se te escapó el bicho porque ya tú tienes una cantidad enorme de muertos en el mundo. Pero al principio... Cuando esto estaba recién pasando, bueno, ni siquiera y hace un año atrás más o menos había 4 o 5 muertos, todavía se podía perfectamente reconocer que esto había sido un error en caso de que eso fuera así, y de alguna forma aquietar todas las especulaciones que han habido, que van desde que esto fue intencional con el objetivo de diezmar a Occidente o generar beneficios económicos para China, hasta que fue un condoro que, bueno, el gobierno chino decidió callarlo. Pero ¿cuál podría ser la razón en un principio para, no sé cómo, si es que tú sabes... ¿Cómo son ese tipo de responsabilidades o de errores cuando ocurren, si es que se reconocen o no se reconocen? Bueno, en el caso de China sabemos exactamente lo que pasó. Hubo un científico que lo denunció y a ese científico lo castigaron y finalmente él murió de COVID y fue removido y las autoridades locales y regionales lo cuestionaron y lo calificaron de antisistema, etcétera, y finalmente este científico fue reconocido y por una vez, en forma muy insólita, el Estado chino le pidió perdón a la familia de este científico que había hecho una denuncia correcta, pero entonces ya el asunto había corrido y Estados Unidos estaba atento y estaba acusando, en aquel entonces el presidente Trump, acusando a China, y China en un reflejo digamos, instintivo, podríamos decir de alguna manera, se negó y dijo, hemos investigado el caso y hemos tomado sanciones contra los responsables en Wuhan, pero esto no, y ellos afirman todavía hoy que esto no hubo ninguna experimentación, es decir, esto no está probado, y es probable que los chinos estén diciendo lo correcto. O no, eso va a ser muy difícil saberlo. Yo te diría imposible, porque ya los chinos están en modo defensivo a full. Entonces dicen, esto es una manipulación, es una maniobra de Estados Unidos para dañar a China. Si tú lees hoy el Global Times, que es el diario, digamos, semioficial de China, está lleno de artículos en que dicen, esto es un ladrillo más en la muralla que contra nosotros está construyendo Estados Unidos y nos han tratado de dañar en todos los campos y este es uno más. Y por lo tanto China rechaza tajantemente las acusaciones. Finalmente el argumento chino es nosotros logramos parar la pandemia, si otros no han podido, no busquen en nosotros los causantes de esta situación que ha provocado más de 3 millones de muertos ya y quién sabe cuántos más y qué variaciones del virus van a tener. Bueno, no nos carguen a nosotros esta responsabilidad, porque
aunque hubiese nacido, cosa que ellos no reconocen de ninguna manera en el laboratorio. Por cierto, el virus comenzó a circular en China, pero hay incluso en el informe de los servicios de inteligencia y de la OMS están divididos en que hay muchos, sobre todo en los servicios de inteligencia, que dicen, no, esto puede haber sido natural. Y hay otros que dicen, no, esto fue trabajado en un laboratorio y lo manejaron mal y son responsables. Bueno, ¿qué consecuencias va a tener esto? Nunca se lo van a poder probar a los chinos en forma fehaciente. Si los servicios de inteligencia estadounidenses dicen, ahora sabemos que fue de laboratorio, y yo acabo de leer un artículo de 50 páginas del American Atomic Scientist de Estados Unidos, que es una organización anti-establishment, por así decirlo, en que hay bastante evidencia de que hubo algún nivel de experimentación y que esto podría haber escapado. Podría, pero eso no hay evidencia y eso no lo van a poder probar porque hoy día ese laboratorio en Wuhan está cerrado. De manera que esto viene a ser una causa más de disputa entre Estados Unidos y China bastante improcedente, o sea, no lleva a ninguna parte más que a lo que en eso los chinos pueden tener razón, que Estados Unidos está tratando de perjudicarlo. ¿Por qué levanta ahora este tema cuando ya no cambia nada? Es decir, finalmente los chinos, aunque no lo reconozcan, deben haber aprendido, si es que tuvieron una responsabilidad, deben haber aprendido la lección. Sí, bueno, la primera razón, si es que en Estados Unidos tienen evidencia, me imagino que la irán a mostrar, porque creo que dio 90 días Biden. Así es. Por lo menos tener la certeza de cuál fue la verdad en torno a esta situación me parece tremendamente importante, si es que existe esa certeza, que se despliegue y que se materialice, a pesar de que ya, como tú dices, no hay mucho que hacer, pero por lo menos la verdad perfectamente podría ser parte de lo que se conozca. Ahora, ¿qué pasa después de los 90 días? Hay un informe, el presidente Biden recibe ese informe y llega a la conclusión de si es que A o B, más o menos. Exacto. Eso es lo que... Y él tiene que tomar una decisión al respecto sobre el informe que le sea sometido. Si considera que es suficientemente claro y categórico, él se ha comprometido a darlo a conocer como una manera de despejar la incógnita sobre lo que ha ocurrido. Y, bueno, de todas maneras, China lo va a negar categóricamente y ya hoy día está diciendo con todas sus letras, esto es una maniobra política en contra nuestra. Es la forma que tiene Estados Unidos, que camina hacia una bancarrota, que camina, está a la defensiva, que está perdiendo la pelea con nosotros. Bueno, Estados Unidos trata de sacar argumentos de cualquier parte para tratar de frenar a China. Y, por cierto, en las editoriales dicen, eso no va a ocurrir. Y así va a ser, y va a ser un punto más de debate en que uno dice A y otro dice B. Te quiero recordar que esto mismo se dio con la Unión Soviética. Sí. La Unión Soviética en algún momento acusó a Estados Unidos de ser el responsable de haber repandido el SIDA en África y que había experimentado con presos políticos en el mundo inyectándole SIDA y que había, en fin, una serie de imputaciones que tampoco, nunca se pudieron probar. Y se le atribuía a la CIA de haber repandido el SIDA. Es decir, no es la primera vez que, en términos de la pugna entre grandes potencias, se han salido este tipo de versiones. Bueno, ya deben estar escribiéndose las novelas respectivas antes de que salga esto. En una de esas salen antes de 90 días. Cuéntanos sobre tu libro, Raúl. Sí, el libro es, bueno, el autor no necesita presentación, es Albert Camus, este gran premio Nobel francés, un escritor extraordinario, es decir, sus novelas, sus ensayos son extraordinarios, y este se llama La Noche de la Verdad. Es un libro que recoge buena parte de sus artículos periodísticos sobre su carrera periodística, y él comienza su carrera, o por lo menos acá los artículos que se recogen corresponden a la clandestinidad en Francia
cuando Francia estaba ocupada por los nazis. Y tomando riesgos enormes, él escribía para un diario de la Resistencia, y son textos muy interesantes, y se ve, bueno, digamos, desde el punto de vista periodístico, la primera lección es la claridad, lo directo que es en su estilo de escritura, y tiene, bueno, va recopilando una serie de incidentes y de situaciones que ocurren en la Francia ocupada. Por ejemplo, en la ciudad del norte de Francia, una ciudad industrial muy importante, Lille, hay una masacre de más de 80 trabajadores y personas de la ciudad porque ha sido descarrilado, la resistencia descarrila un tren, y el comandante nazi que está allí entra y primero mata a los empleados de la estación de ferrocarriles y recogen gente, como se ha visto en tantas películas. Bueno, este fue un incidente más, y Camus escribe sobre esto y tiene reflexiones también muy interesantes sobre el nazismo y Hitler en particular. Y él en algún momento se pregunta, ¿qué pasa si los alemanes tienen éxito y logran derrotar a los soviéticos y se hacen de Europa? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Y él, su reflexión es que no hay nada más exitoso que el poder, que la gente admira el poder y la fuerza, y que en la medida que Hitler ha ido demostrando a lo largo de la guerra el poder del ejército alemán, ha ido ganando adherentes, también ganó bastantes adherentes en Francia. Elementos de extrema derecha francesa fueron a pelear con los alemanes junto a las tropas nazis en la Unión Soviética. De manera que él hace una reflexión que hoy día, a la distancia, parece imposible, pero él se hace una serie de preguntas muy importantes y va reflexionando sobre temas éticos, y eso fue el fuerte de Camus. ¿Qué pasa con los colaboradores? ¿Tienen derecho al perdón o no? ¿Qué pasa con las personas que se restaron a la resistencia y hoy día aparecen, digamos, figurando como los grandes luchadores? En todas las luchas pasa eso, ¿no? Siempre están los oportunistas de última hora, y él habla específicamente de un embajador francés que fue embajador del régimen títere francés de Vichy, que apenas de Gaulle pasa a formar el gobierno, él se ofrece, después de haber sido embajador del régimen pronazi, como se pone al servicio de Francia, y él hace una serie de reflexiones sobre este tipo de temas, y lo que sale de Albert Camus, que era un hombre de un profundo sentimiento ético, sí, y que dedicó mucho de su esfuerzo a eso, y que, bueno, él cambió. Él originalmente militó, él nació en Argelia, o sea, era un pied noir, un pie negro, como le decían a los que provenían de Argelia. Fue militante del Partido Comunista Francés, lo abandonó y terminó, digamos, en una posición democrática de izquierda, pero tuvo una gran pugna con el Partido Comunista y también con el otro gran premio Nobel de literatura francés, Jean-Paul Sartre, que lo impugnó en varias oportunidades, pero Jean-Paul Sartre, pese a las diferencias políticas, siempre admiró enormemente la escritura de Camus, y lo que yo leí, La Peste y El extranjero, son los libros que he leído de él, y son extraordinarios, sí, realmente extraordinarios. Son libros conmovedores y de una profundidad enorme. Tú mencionaste al pasar ahí qué hubiese pasado si los nazis eventualmente hubiesen ganado, que es una reflexión que se hace al ver Camus en su libro. Bueno, hay una serie muy buena en Amazon que se coloca exactamente en esa situación por un libro de Philip Dick que se llama El hombre en el castillo, The Man in the High Castle. Y está en Amazon, es tremendamente interesante, y se pone en la situación de que los japoneses y los alemanes ganan la Segunda Guerra Mundial.
y una parte de Estados Unidos está invadida por los alemanes y la otra parte todavía se resiste, y Japón tiene básicamente todo el lado insular occidental, todo el Pacífico para allá, mientras que todo el lado del Atlántico y Europa lo tienen los alemanes. Y se producen las situaciones de resistencia, y ahí hay, por cierto, actores y actrices que revelan, poniéndose en esta posibilidad. ¿Qué pasa si la Segunda Guerra Mundial hubiese terminado de una manera distinta? No hubiese terminado así. ¿Qué tanto estaríamos nosotros sometidos? Lo pensaban así, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estarían sometidos, colaborando, buscando ser promovidos en sus cargos, que todos los tenían. Es bien interesante, muy entretenida, ganó muchos premios y está todavía ahí, por si acaso de pronto se animan a verla como complemento al libro de Albert Camus y esa reflexión de qué hubiese pasado si es que los nazis, bueno, terminan ganando y no perdiendo. Sí, bueno, yo no tengo estatura para juzgar la pluma de Albert Camus. Es fuera de serie. Muchas gracias, Raúl. Igual, chao.